Otra de las habilidades blandas es el monitoreo de las emociones. Entonces, para entrar a hablar del monitoreo de las emociones, me gustaría como definir la frase como tal para que nos quede totalmente claro qué es un monitoreo y qué es una emoción. Un monitoreo es un proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar información para hacer un seguimiento. Consecuente a esto, el significado de qué es una emoción. Entonces, una emoción es un sentimiento intenso de alegría o tristeza producido por un hecho, una idea o un recuerdo. Pues uniendo ya la frase, también podemos abundar en el proceso de recolección de información haciendo un monitoreo del mismo. El monitoreo de las emociones, en consecuente con todo lo que ya venía diciendo, tiene pues su propio objetivo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del monitoreo de las emociones? Es desarrollar una aplicación como herramienta para el psicólogo de preguntas o situaciones hipotéticas con las emociones para saber en qué entorno se tienen los problemas, bien sea en la casa, en la escuela o con los amigos, y saber desde dónde atacarlo y que éste libere sus conflictos y así pueda controlarlos. El monitoreo de las emociones también tiene unas técnicas. Entre ellas tenemos unas de las más esenciales, que son la técnica de autorregulación, la de respiración profunda, la de detención del pensamiento, la de razonamiento lógico, la de educación emocional, entrenamiento asertivo. Bueno, para no abundar mucho en el tema de las técnicas de monitoreo de emociones, entonces me gustaría como definir las tres primeras, pues para que nos quede claro algunas de estas técnicas. La primera, como ya la había nombrado antes, es la autorregulación. Entonces, esta autorregulación es como la capacidad de responder a las demandas continuas de manera socialmente tolerable. Por ejemplo, nos encontramos en un entorno en el que de una u otra manera pues no nos gusta estar o no nos sentimos cómodos en ella. Entonces, la autorregulación hace que nuestros sentimientos, pensamientos y actos consecuentes entonces estén regulados y podamos de cierta manera como sobrellevar las emociones en este entorno. La segunda de ellas es la respiración profunda. Esta técnica creo que va muy consecuente con la autorregulación porque viene acompañada de movimientos voluntarios como son exhalar e inhalar. También esto es como una terapia de relajación que nos ayuda mucho en situaciones también de personas, digamos, que a veces sufren algunos ataques, entonces son como muy debidas para esta parte de la relajación y que podamos de cierta manera tener nuestras emociones controladas. Y la última de ellas, de las que le quiero hablar, es la detención del pensamiento. La detención del pensamiento es una técnica que se basa en la interrupción de los pensamientos rumiativos a través de una palabra asociada. De esta manera podemos regular emociones, pensamientos y actos. Un ejemplo de esta puede ser a veces malos pensamientos que nos atacan o pensamientos negativos. Por ejemplo, en nosotros las mujeres existen muchos pensamientos como de estoy gorda o no me gusta tal parte de mi cuerpo. Entonces allí podemos manejar esto que se llama detención del pensamiento para regular esa emoción y llevar a nuestro cerebro, digamos, como esa parte, como su nombre lo indica, ¿no? De detención. Para un momentico, no son las cosas. Bueno, es como un ejemplo muy práctico que quería brindarle con respecto a esta técnica que se llama la detención del pensamiento.
Bueno, esto pues hasta aquí lo que es la parte del monitoreo de las emociones, que es una expresión de las habilidades blandas haya sido enriquecedora para cada uno de ustedes. Buenas tardes. Otra de las habilidades blandas que nosotros encontramos es la resolución del conflicto. Ante esto es importante tener en cuenta qué es una resolución y qué es un problema o qué es el conflicto. Bien, la resolución es el acto y el resultado de resolver o encontrar una posible solución ante algún evento o ante alguna situación. Y el problema es la dificultad, es el contratiempo o es el inconveniente que se nos presenta a nosotros en la vida. Esos problemas pueden ser de dos tipos. El primer tipo es el de tipo reactivo y el segundo es el de tipo proactivo. En el de tipo reactivo hace referencia a que es la situación actual la cual no es la esperada, mientras que los proactivos hacen referencia a que la situación podría ser mejor y entonces eso hace que se convierta en lo que nosotros deseamos para el futuro. Entonces, ya teniendo en cuenta esto, la resolución del conflicto es el proceso mental por el cual las personas ponen en marcha estrategias para poder describir, para poder analizar y para poder dar solución al problema que se presenta en su vida diaria. Esa resolución de conflicto es el cierre y la solución del problema. Pero muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y cómo le doy yo respuesta a ese problema? ¿Cómo lo soluciono? Pues bien, para poder llevar a cabo esa solución del problema, recomiendan los expertos 5 pasos a ejecutar. El primer paso que ellos recomiendan es identificar el problema. Es decir, ¿qué es lo que me está generando a mí el malestar? ¿Qué es lo que me está generando esa emoción negativa y que me está causando daño? No solo emocionalmente, no solo en la salud mental, sino también a nivel físico. Porque sabemos que todas esas emociones negativas causan también malestares en el cuerpo. Cuando yo ya tengo identificado ese problema, yo ya sé qué es lo que me está afectando, entonces yo busco unas posibles soluciones a eso. Es decir, ante esta situación, ¿qué es lo que yo puedo hacer? E inmediatamente cuando yo miro qué es lo que puedo hacer, voy pasando a buscar unas posibles soluciones. Es importante que tengamos en cuenta que esas posibles soluciones deben ser ejecutables, que yo pueda llevar a cabo y que esté para un tiempo próximo, ¿sí? Entonces saco un grupo o determino un grupo de posibles soluciones, cuáles podrían ser las mejores, cuáles podría yo llevar a cabo, y de ahí pasaría prácticamente al paso número 4, que es el que me va a determinar cuál es la decisión que yo voy a tomar, cuál de todo ese grupo de decisiones, de soluciones que yo tengo para poner en marcha, cuál es la que yo puedo llevar a cabo. Cuando yo ya llevo esa solución, esa posible solución a cabo, es cuando yo evalúo si esa decisión realmente ha funcionado para poder determinar o para poder solucionar mi problema. Muchas gracias. Bueno, ahora hablaremos de esas habilidades blandas que están relacionadas con la personalidad y la naturaleza de la persona. En ellas encontramos el trabajo en equipo, el cual se basa en que los participantes todos estén enfocados a una misma meta para cumplir ciertos objetivos, donde tienen algunas especificaciones, y es como tener unos valores, el tener la empatía con sus compañeros,
el manejar ciertos principios, los cuales lo lleven a un éxito, en cual la calidad de ese trabajo sea percutente a lo que todos han trabajado, muy diferente a lo que sucede con el trabajo en grupo, que en el trabajo en grupo simplemente se reúnen unas personas y algunas aportan más, otras no lo hacen. En cambio, el trabajo en equipo es todos trabajando en un común acuerdo para realizar cierta actividad. Cabe resaltar en esta parte que desde la filosofía Aristóteles nos hace un aporte, y es que el hombre es un ser social por naturaleza. Nosotros desde que nacemos tenemos una característica, y es la de relacionarnos con las demás personas. Con base en esa característica es que se fundamenta, o es lo que se quiere, que en la parte del trabajo, en el estudio, se enfoque en el trabajo en el equipo. Nosotros pensamos en ejemplos para representar mucho el trabajo en equipo, y se nos viene a la cabeza en muchas ocasiones es el ejemplo que nos dan las hormiguitas. Las hormiguitas todas trabajan para tener un fin que beneficie a todas. Ese es el trabajo en equipo, un beneficio para todos los del grupo y no solo para uno, y no solo uno quedarse y el otro no hacer. Bueno, un ejemplo que también les doy es con base lo tomé de una conferencia del trabajo en equipo, donde nos hablaban de que el cuerpo es un ejemplo de trabajo en equipo. Y sí, es cierto. El ejemplo suscita en lo siguiente: una persona va caminando, la persona de repente ve una roca, se tropieza. Entonces, imaginémonos, antes de que se caiga, que cada una de las partes del cuerpo va a hablar. Entonces, cuando esta persona va cayendo, necesita la ayuda, y nosotros, como por inercia de una vez, lo que hacemos es mandar las manos para protegernos. Resulta que si los órganos de nuestro cuerpo hablaran, o las partes de nuestro cuerpo hablaran, podrían decir lo siguiente: bueno, el pie se tropezó. Entonces las manos dirían: no, pero yo ¿por qué le voy a ayudar si fue usted el que se tropezó? El pie diría: no, pero si yo no tuve la culpa, fueron los ojos, no miraron esa piedra y por eso me tropecé. Entonces, ¿qué pasa? El trabajo en equipo resulta que lo hace nuestro cuerpo. Las manos enseguida van a proteger las otras partes del cuerpo. Entonces, a eso quiero que haga referencia al trabajo en equipo, trabajar en común acuerdo. Si, por ejemplo, esas manos se lastiman, las piernas van a seguir funcionando y van a ayudar a equilibrar ese daño que se hizo a las manos. Es decir, las piernas nos van a llevar a unas terapias. La otra mano, se lastimó la mano izquierda, la mano derecha va a ayudar a las habilidades que tenía esa mano izquierda. Con respecto a los ojos, ellos van a estar pendientes de esa mano, de su proceso de sanación. Entonces, espero que este ejemplo haga parte y entienda de la importancia del trabajo en equipo, de unirnos y de que cada uno aporte algo que llegue a fortalecer ese fin que nosotros tenemos en cuenta, tenemos presente, ese ejemplo, ese proyecto o esa actividad a la cual se nos ha hecho responsables. Entonces, no es trabajar por individual, sino todos en un común acuerdo para sacar un excelente producto. Ese es el éxito del trabajo hoy en día. Muchas gracias. En las habilidades blandas encontramos la toma de decisiones, siendo así un proceso de decidir sobre algo importante, especialmente en un grupo de personas o en una organización. Se trata de seleccionar un curso de acción entre dos o más alternativas posibles para llegar a la solución de un problema determinado. Como es importante en las habilidades blandas la toma de decisiones, esta se desarrolló bajo 6 subcategorías, partiendo que la solución de problemas entre individuos era especialmente justificable. Una de ellas es: 1. Identificar la decisión. Es el primer paso natural para conocer qué decisión se llegará a tomar. 2. Recopilar información relevante. Lo ideal es saber qué información se requiere, cuál sería una buena fuente de información y cómo se podría obtener. 3. Inspeccionar alternativas.
A medida en que se realiza la recopilación de información, es bastante probable identificar distintas alternativas que se pueden convertir en una decisión definitiva. Cuarta, ponderación de las pruebas. Una vez se poseen distintas alternativas, es necesario empezar a evaluar cada una, cómo sería si se tomara una decisión, y asimismo una y otra con las alternativas que tenga para solucionar ese problema. Seleccionar la mejor alternativa sería la número 5. Una vez determinado con la enumeración de alternativas restantes, será el momento de elegir la que mayor potencial tenga. Existiendo la posibilidad de elegir una combinación entre esas últimas, es bastante probable que el resultado final sea la alternativa que encabece el listado en el pasado anterior. Y por último, tenemos la sexta, que es revisar la decisión y sus consecuencias. Finalmente, en este paso, se debe considerar los resultados que traerá la decisión elegida, evaluando si cumple las expectativas ya requeridas y qué consecuencias finales podría tener la toma de decisión. En conclusión, la toma de decisiones es fundamental hoy en día en nuestro vivir, ya que nosotros nos actuamos y nos comportamos bajo unas ciertas circunstancias y presiones sociales. Por eso hay que pensar con cabeza muy fría y tener en cuenta qué decisión se llevará a cabo y qué traerá la toma de esa decisión. Feliz tarde.